¿Podrías contarnos quién sos? Mi nombre es Mariela Yeregui, bueno, soy artista, trabajo con tecnología ya hace más de 20 años. Eh, Trabajo con tecnología, pero también trabajo con artes visuales en general. Considero que el arte y la tecnología está inserto del campo del arte contemporáneo, entonces mis prácticas fluctúan. A veces eh, genero trabajos que dialogan fuertemente con lo tecnológico, otras veces me gustan más los trabajos que tienen que ver con el dibujo, con el diseño, con la escultura. Eh, Tal vez fruto de mi formación un tanto ecléctica me permito estos desplazamientos. Además dirijo la maestría en artes electrónicas de la Universidad Nacional de 3 de Febrero hace 11 años. ¿Qué líneas de investigación abordan tu obra? Mis trabajos en el área de arte y tecnología abordan la cuestión del cuerpo, pero no desde una perspectiva individual o intimista, sino que parten de la pregunta del cuerpo en tanto entidad social y cómo esto se vehiculiza a partir de los lenguajes tecnológicos. Eh, Tengo trabajos, mis últimos trabajos y los que abordan muy directamente la cuestión del cuerpo son trabajos que desarrollan entidades robóticas en entornos sociales. Me interesa la cuestión del comportamiento social y cómo estos comportamientos sociales tienen una dimensión corporal. Entonces, más bien, más que el cuerpo, me interesa la corporalidad, es decir, esta experiencia del cuerpo en un entorno que es comunitario, en un entorno que es social, donde se despliegan relaciones diversas, y para eso la robótica, a partir del 2005, que es mi primera obra robótica, empieza a impregnar mucho de lo que yo desarrollo. En los últimos trabajos, el cuerpo es mi propio cuerpo, que es un actante en un cuerpo social, y a partir de esa acción y de esa experiencia en un espacio social, es decir, en los territorios, genero experimentaciones electrónicas que tienen que ver con, en muchos casos, con la intervención electrónica de los paisajes urbanos o en la construcción de piezas y dispositivos que emergen de esa exploración del territorio urbano. El último trabajo se llama Bordes, todas las utopías son deprimentes, que realicé junto a Marlene Velasco. Es un trabajo en coautoría y es un trabajo en donde nos desplazamos por los límites de la ciudad de Buenos Aires. En realidad nos desplazamos por los confines, por lo que está más allá de la ciudad de Buenos Aires, y a partir de esos desplazamientos generamos visualizaciones de nuestros recorridos, pero también accionamos sobre el propio entorno a través de la intervención en la propia arquitectura del espacio urbano. Dadas las circunstancias actuales en relación al COVID, ¿qué se está haciendo desde la maestría ahora? En los últimos meses y con la emergencia de la pandemia, surgieron muchas preguntas e inquietudes en el contexto de la maestría en artes electrónicas de la UNTREF. Surgieron inquietudes que partieron de el grupo o de la comunidad de la maestría, es decir, tanto de profesores como alumnos, como egresados, que empezamos a preguntarnos qué hacer en este contexto. La primera iniciativa, conjuntamente con el espacio Nixo, que es el espacio donde la maestría
es el espacio taller donde funciona la maestría y que dirigen Laura Nieves y Leo Núñez. Empezamos a generar una acción que tenía que ver con la fabricación digital de máscaras de protección facial, y dado nuestra situación de cuarentena y aislamiento obligatorio, generamos una red donde nos pusimos a trabajar todos conjuntamente, todos los que se plegaron, alumnos, profesores, pero también después que el proyecto comenzó, mucha gente que de la comunidad de la universidad, que no necesariamente pertenecían a la maestría, quisieron plegarse también. Todos ellos pusieron a disposición sus impresoras 3D, y a partir de un archivo común que diseñamos en el marco de la maestría, comenzaron a imprimirse las vinchas de las máscaras de protección facial. Contamos con el apoyo de la universidad que financió los suministros. La idea del proyecto era producir máscaras para donar a hospitales públicos, tanto de la ciudad de Buenos Aires como del conurbano bonaerense. Bueno, publicamos esta acción en las redes sociales y a partir de ahí empezaron a escribir un montón de médicos, directores de hospitales que estaban necesitados de este tipo de protección. Entonces, bueno, empezamos a coordinar la entrega de estos materiales previo al armado, y ahí también se sumaron un montón de voluntarios de maestría, pero también de otros programas de la UNTREF que quisieron sumarse al armado. Es decir, el proceso de las máscaras de protección facial tiene como dos etapas: una que es la impresión digital de las vinchas, nosotros llamamos vinchas, que es esto que va en la parte superior de la cabeza, que está impreso en PLA, y luego el corte del acetato, que es la parte frontal transparente, que lo hicimos en Espacio Nixo, donde hay una cortadora láser, y el día de corte coordinábamos el tema del armado. Entonces ahí gente se plegaba, hacíamos grupos muy chicos para alinearnos con el protocolo COVID. Entonces eran grupos de 5 o 6 en un espacio bastante grande, que es un espacio industrial, y ahí se producía el armado y se preparaban los envíos. La misma universidad, facilitando un auto, hacía toda la tarea de entrega de todos estos envíos. Para nosotros era muy importante que las máscaras las recibiera la persona que nos contactó. Para nosotros era importante saber que todo esto llegaba a destino. Entonces, por eso antes había todo este trabajo de publicación en redes sociales, de tomar contacto con los médicos y directores de hospitales que la solicitaban, y que nos avisaran cuando llegaban, y ahí nos mandaban fotos y agradecimientos y demás. En el contexto de esta acción, varios de nosotros dijimos, bueno, ¿cómo expandir estas acciones? Y ahí con un grupo empezamos a indagar qué cosas podían hacer falta, ¿no? Y bueno, dimos bastante vueltas porque se nos ocurrían diferentes implementos médicos que veíamos que en el mundo se estaban produciendo, pero era un poco dificultoso porque todo esto requiere de una validación ANMAT. Y la verdad es que nosotros somos artistas, diseñadores, arquitectos, en fin, gente que viene de otro campo, y nos parecía muy trabajoso y que no teníamos las capacidades para incursionar en este tipo de cosas. La idea inicial cuando empezamos todos los proyectos COVID era, bueno, nosotros sabemos hacer algunas cosas que tal vez puedan servir en el contexto de la pandemia. Podemos hacer cuestiones de fabricación digital, podemos pensar diseños y demás, pero esto de generar implementos e instrumental
ya era algo que nos excedía porque ahí requeríamos equipos de médicos, biotecnólogos, etcétera, etcétera, y no estaba en estos momentos a nuestro alcance y más en un estado de aislamiento, en una situación de aislamiento. Entonces ahí empezamos a ver estos proyectos que se dieron en varios países, sobre todo en Asia, se implementaron en Japón, en China, en India, que son los proyectos de camas ecológicas de cartón para hospitales temporarios o centros temporarios de atención a enfermos de pandemia. A partir de esa experiencia nos pusimos a diseñar un modelo propio. Hubo una convocatoria de la Agencia Universitaria de la Francofonía para todo el mundo, para proyectos de COVID-19, y bueno, presentamos esta iniciativa y felizmente fue seleccionada, con lo cual ahí ya teníamos el financiamiento para echar a andar el proyecto. Este proyecto, que se llama Cahuitu quiere decir cama, tanto en mapuche como en quechua, lo que consiste en una ecocama, nosotros la llamamos ecocama interfaz. A diferencia de las camas que se implementaron en otras partes del mundo, Cahuitu sigue siendo de cartón, es modular, plegable, que facilita mucho el desplazamiento, pero a diferencia de estos modelos que sí incluían el cartón, sí incluían esta idea de la facilidad de transporte, a diferencia de esto, nosotros además agregamos otras funcionalidades. En primer lugar, el Cahuitu tiene iluminación propia, a diferencia de las otras camas, pero es una iluminación hecha a partir de energías limpias, que es un desarrollo hecho por Gabriela Munguía, profesora de la maestría, conjuntamente con Ana Laura Cantera, profesora de la maestría, y Javier de la Fuente, alumno maestrando de la maestría. Este sistema de iluminación a dínamo tiene un plafón que además está desarrollado en biomateriales. Esto es muy importante. Los biomateriales es una línea de investigación que está llevando a cabo Ana Laura Cantera y que la pone a disposición de este proyecto. Está realizado en biomateriales porque, bueno, primero porque queríamos seguir en la línea de trabajar con tecnologías limpias, materiales biodegradables y demás. Pero además de todo, Cahuitu tiene un código QR que el paciente puede escanear y ahí se pone en contacto con una plataforma. ¿Qué es esta plataforma? En primer lugar, nosotros lanzamos una convocatoria que aún está abierta para artistas de la comunidad de UNTREF, pero también después esto fue circulando, entonces se fue sumando otra gente, no es un proyecto cerrado UNTREF, el núcleo fundante es UNTREF, pero la idea es que se abra y se expanda. Y va a haber una programación diaria. Esta programación diaria es un mensaje que puede ser desde una pieza musical hasta un video, hasta un juego. Hay gente que está proponiendo cuestiones que involucran al cuerpo de la persona en la cama, con pequeños movimientos y demás. Gente que viene más del área de movimiento. Bueno, la verdad es que la variedad de mensajes es enorme, ¿no? Y la idea es que cuando el enfermo escanee ese código QR, todos los días tenga un contenido nuevo, que es una suerte de mensaje a ese enfermo. La idea era también que cuando se lanza la convocatoria es que cada contribución sea muy consciente de que esto va dirigido a alguien que tiene COVID-19 y que está en una situación de aislamiento. Y bueno, estamos ahora en la etapa de producción de las camas. También se sumó Argenpac,
que es la empresa que va a producir en serie, es una empresa de cartón corrugado, que les encantó la idea. Ellos ya tenían desarrollado un modelo de cama y se engancharon mucho con nuestra idea, con nuestro proyecto, y generamos una suerte de sociedad y estuvieron dispuestos a desarrollar nuestro diseño. Y bueno, ahí vamos. Y entonces esta idea de comunicación a partir del QR hace que la cama sea una suerte de interfaz, no sea una superficie de comunicación. Pero seguimos pensando y ahora estamos con nuevos proyectos en relación al COVID, que estamos como en etapa de amasarlos, así que bueno, todavía están un poco verdes, pero muy entusiasmados también en seguir pensando, porque una de las particularidades de la maestría es que muchos de los proyectos que nosotros generamos atendiendo al contexto. Nos interesan mucho las prácticas situadas y las tecnologías situadas. No la abstracción tecnológica, sino una tecnología socialmente responsable. Así que bueno, esto es a grandes rasgos todos los emprendimientos que hemos llevado a cabo en estos últimos 3 meses. ¿Cuál es tu visión sobre la educación de las artes electrónicas? Yo creo que en la respuesta anterior adelanté un poco mi visión. Creo que no podemos abordar a las artes electrónicas en abstracto. Creo que el campo de las artes electrónicas amerita ser contextualizado o ser pensado en los contextos concretos. Nosotros no podemos olvidar que estamos trabajando no en un país central, en un país periférico, con tecnologías periféricas, donde los accesos a las tecnologías tienen sus limitaciones, pero independientemente de la ilimitación, porque no me interesa tanto el discurso de lo limitado y pobre, sino de pensarnos contextualmente. Entonces creo que la educación en el campo de las artes electrónicas debe apuntar a rescatar esta situacionalidad, a pensar el arte y la tecnología en los contextos específicos. Nosotros, o sea, uno podría pensar a nivel macro, proyecciones y futuros que tengan que ver con inteligencia artificial, que bueno, es un campo evidentemente en expansión, pero creo que desde nuestro lugar las proyecciones a futuros tienen que ver más con esto de pensar nuestros contextos, de pensar a las tecnologías de una manera situada. En ese sentido, nosotros desde la maestría promovemos mucho una educación que mire a su contexto. El otro día un alumno me decía, uy, esta maestría tiene como un fuerte acento político, y sí, lo tiene. Creo que desde nuestro lugar tenemos que abordar políticamente estas tecnologías, y este abordaje político supone una visión de cuál es mi lugar en tanto artista trabajando con estos medios, y esto la educación debe recogerlo y creo que debe recogerlo. Y entonces, bueno, me parece que estos proyectos que nosotros generamos, que son proyectos satelitales, pero que terminan empapando y derramando sobre los programas académicos, y que son proyectos de inserción en los contextos, es parte del programa educativo. Es parte del programa educativo y amplifica el programa educativo. Teniendo en cuenta el rumbo de la educación actualmente, ¿cómo es tu experiencia online y cuáles consideras que son mejores prácticas como para poder compartirlas?
En nuestro caso, bueno, fue un desafío, fue realmente un desafío y creo que para todos fue un desafío, sobre todo todos aquellos que trabajábamos presencialmente y en nuestro caso un programa muy volcado hacia las prácticas. Fue un desafío enorme repensar todo. Hubo un momento que con el equipo de maestría dijimos, bueno, barajemos de nuevo y volvamos a inventar algo. Lo que teníamos no va a ser, o sea, va a ser otra cosa. Era, era muy fácil traducir a virtual lo que dábamos en presencial, pero en esa traducción se iba a perder todo. Se perdía el espíritu, se perdía el sentido, se perdía absolutamente todo. O sea, pensar a la maestría simplemente como un repositorio de contenidos era algo que no nos convencía. Entonces, bueno, trabajamos muy fuertemente con los profesores para encontrar nuevas prácticas. Y en encontrar nuevas prácticas era importante generar esto que en lo presencial, en la maestría siempre se generó muy espontáneamente, que es este sentido de comunidad, de espacio colaborativo. Y entonces, caso por caso, materia por materia, fuimos trabajando esto, cómo generar prácticas que fomenten este sentido colaborativo, cómo generar prácticas que incentiven la sociabilidad sin dejar por este motivo, sin dejar de lado los procesos de aprendizaje. Bueno, fue muy complejo, demandó mucho trabajo, pero generamos plataformas que promuevan la horizontalidad. Entonces, más allá de los contenidos curriculares, tenemos ciertos espacios que generan otras cosas, ¿no? Pero que atraviesan todos los contenidos curriculares. Tenemos espacios de discusión y reflexión, tenemos un aula taller con diferentes tutoriales para hacer cosas, en algunos casos cosas divertidas, qué sé yo. Ana Laura Cantera puso un material sobre biomateriales, yo construí un tutorial para hacer electrobarbijos que aluden a los femicidios en épocas de cuarentena. Bueno, en fin, y los estudiantes van circulando por esos espacios. Y esto generó un sentido de comunidad muy fuerte. Para mí esto fue vital. O sea, yo creo que los retos de la educación virtual tienen que ver con esto, poder generar comunidad, porque si no, termina siendo muy un proceso muy individual, todos muy aislados y finalmente alienados, ¿no? Porque una de las cosas que señala todo el mundo es que están hartos de pantallas, hartos de estar todo el día conectados. Y bueno, y sabemos que es así. Entonces, ¿cómo generar algo que no necesariamente uno tenga que estar todo el día conectado? Que promueva acciones en mi espacio, en el espacio de aislamiento, y que no tenga que estar frente a la pantalla. Que la pantalla sea un disparador y no sea un fin en sí mismo. Bueno, esto fue un poco el desafío. Bueno, vamos aprendiendo en el camino, pero creo que para todos nosotros fue un aprendizaje muy bueno y necesario, porque muchas de esas cosas creo que nos van a quedar, ¿no? Y creo que van a seguir. Encontramos cosas que fueron muy, muy interesantes y que creemos que las tenemos que incorporar, ¿no? Porque si no, todo esto fue como muy en vano. ¿Cuáles son los proyectos personales de creación que tenés en etapa de gestación o embrionario y cuáles desearías realizar o desarrollar? En relación a mis proyectos, en el proyecto que yo mencioné al inicio, Bordes, todas las utopías son deprimentes, yo trabajé bastante con electrotextil. En el último tiempo fui combinando mucho lo robótico, fui alternando entre lo robótico y lo electrotextil. Descubrí en los últimos años y haciendo también experiencias con otros colectivos de artistas en diferentes partes del mundo, Canadá, Colombia, Costa Rica,
descubrí que el formato textil es un formato muy afín a mí, me reconecta con mi infancia, me reconecta con cierta memoria autobiográfica y es un lenguaje en el que me siento muy cómoda, lo textil, pero después la vuelta de tuerca que le di, que es con lo electrónico, ahí como que la verdad es que me sentí muy cómoda y estuve trabajando bastante por ese lado. Ahora tengo un proyecto de libro electrotextil, un libro colaborativo electrotextil, que está ahí en stand-by porque la verdad es que la pandemia y los retos educativos me han llevado mucho tiempo, además de todas las otras actividades que se han generado en la pandemia, conferencias, seminarios online en los que tengo que participar y demás, que realmente me gusta, pero todavía no he tenido como ese tiempo de parar un poco y bueno, dedicarme a mis proyectos. Pero está ahí en formato proyecto y creo que en las próximas semanas o en los próximos meses va a ser un proyecto en el libro electrotextil tiene que ver justamente con esto, con el aislamiento. Así que bueno, eso es un poco lo que estoy haciendo.